Había estado teniendo de espaldas a mi tío, por lo que al despertar bruscamente solo vi la puerta que daba a la calle, la ventana que quedaba más ada al norte y la que red la parte del suelo y el techo del norte de la habitación, todo ello fotografiado con mórbida inmediatez, mi cerebro y con una luz más brillante que la de los hongos o la que llegaba desde la calle. No era una luz intensa, ni mucho menos, ni siquiera suficiente para leer un libro corriente, pero proyectaba la sombra de mi cuerpo y la cama sobre el suelo, y tenía una fuerza penetrante, amarillenta, que insinuaba las cosas con más fuerza que misma luminosidad. Percibía esto claramente, aunque de mis sentidos estaban violentamente trastornados. Resonaba en mis oídos el eco de aquel grito escalofriante, en tanto que asqueaba mi olfato el hedor que llenaba lugar, mi mente tan alerta como mis sentidos reconoció lo anormal. En caso automáticamente salté de la cama y me volví para coger los instrumentos de destrucción que habíamos dejado instalados sobre la mancha de humedad delante de la chimenea. Mientras me volvía, temía peor ya que el grito lo había proferido la voz de mi tío, desconocía contra qué amenaza tendría que defenderle y defenderme, pero lo que vi fue peor de lo que había imaginado. Hay horrores que son más que horrendos, y aquel era de esos núcleos de horror, de las pesadillas que condensaba todo el espanto que el cosmos reservaba para fulminar a unos cuantos seres malditos y desgraciados. De la tierra apestaba por los hongos, portaba una luz vaporosa, amarillenta, malsana y cadavérica, que se elevaba hasta tomar una vaga forma gigantesca de incierta silueta humana, mitad hombre y mitad monstruo, a través de la cual pude ver la campana y el hogar de la chimenea que quedaría detrás. Eso era todo ojos, lúpinos y burlones, y la rugosa cabeza que, como de insecto, se desvaneció en lo alto en una tenue neblina que se enroscaba horriblemente y terminaba por desaparecer por la chimenea. Digo que vi aquello, pero solo he logrado rastrear su abominable tentativa de forma a través del recuerdo consciente. Entonces no tuvo para mí sino el aspecto de una nube en aparente ebullición, de nuevamente fosforescente, de repugnante fungosidad, que rodeaba y disolvía en horrible plasticidad el único objeto en el cual se encontraba mi atención. Ese objeto era el venerado Elihu Whipple, que con el rostro ennegrecido y las facciones desfiguradas me miraba descaradamente y murmuraba palabras incomprensibles, en tanto que procuraba alcanzarme con unas garras goteantes para despedazarme con la furia de aquel horror le había infundido. Tan solo la rutina me salvó de la locura, me había preparado para el momento decisivo, y este entrenamiento ciego fue lo que me ayudó, comprendiendo que aquel burbujeante maleficio no era de sustancia vulnerable para la fuerza física o la química. Hice caso omiso del lanzallamas que estaba a mi izquierda, conecté la corriente de la válvula catódica y lo enfoqué hacia aquella escena blasfema, lanzando contra ella las más potentes radiaciones de éter que el artificio humano puede extraer del espacio y las corrientes de la naturaleza. Se produjo una neblina azulada y un frenético chisporroteo, y la fosforescencia amarilla perdió luminosidad, pero me percaté de que la pérdida de luz era solamente efecto del contraste y que las ondas del aparato eran absolutamente ineficaces. Entonces, en medio de aquel demoníaco espectáculo, vi un nuevo horror que me arrojó vacilante y tembloroso hacia la puerta no cerrada con llave, que se abría a la calle tranquila, sin cuidarme de los extraños horrores que desataba sobre el mundo, ni lo que los hombres pudieran pensar y juzgar de mi conducta. En aquella mezcla de sombra azulada y amarillenta, la silueta de mi tío había comenzado una nauseabunda y licuefacción cuya esencia resultaba imposible de predecir, y en el curso de la cual se producían en su rostro unos cambios de identidad que solo la locura puede concebir. Era simultáneamente un demonio y una multitud, un matadero y una procesión, iluminada por aquella luz híbrida e incierta. La cara de gelatina se transfiguraba y adquiría una docena, una veintena, un centenar de aspectos, y con una mueca fue cayendo al suelo coronado un cuerpo que se derretía como si fuera de cebo, y presentado en caricatura las facciones de legiones de seres que eran y no eran desconocidos. Vi las fisonomías de la estirpe de los Harris, varones y mujeres, adultos y niños, otros rostros viejos y jóvenes, vastos y refinados, familiares y desconocidos. Durante un segundo apareció una imitación envilecida de una miniatura de la pobre Robbie Harris que había visto en el museo de la escuela de dibujo, y otra vez me pareció ver la huesuda imagen de Mercy Dexter, tal como
lo recordaba en un cuadro que había en la casa de los Carrington Harris. Aquello sobrepasaba en horror todo lo razonable. Hacia el final, cuando una extraña mezcla de fracciones de sirvientes y niños pequeños titilaba cerca del suelo sobre el que se sospechaban los hongos, tuve la impresión que los distintos rostros luchaban entre sí y procuraban formar un rasgo semejantes a los del bondadoso rostro de mi tío. Me gusta pensar que él prevaleció en aquel momento y que trató de decirme adiós. Creo que de mi seca garganta salió un gemido de despedida en el momento en que salía tropezando de la calle. Un hilillo de grasa me siguió por la puerta hasta la acera empapada por la lluvia. El resto es sombrío y monstruoso. En la calle mojada no había nadie, no había en todo el mundo una sola persona con la cual me hubiera atrevido a hablar. Anduve sin rumbo, pasé por College Hill y ante Neum bajé por Hopkins Street y crucé el puente que lleva a la parte más animada de la ciudad, en donde los elevados edificios parecían protegerme como las cosas materiales modernas protegen el mundo contra los antiguos y maléficos prodigios. Luego, la aurora gris rompió húmedamente por el este, recortando la silueta de la loma Arcaricia y los venerables campanarios que sobre ella se elevaban, atrayéndome al lugar en donde mi terrible tarea estaba sin acabar. Finalmente, empapado, sin un sombrero, encandilado por la luminosidad de la mañana, entré por la puerta tremenda de Benefit Street, que había dejado entreabierta y que todavía se mecía misteriosamente a la vista de la gente madrugadora con la que no me atrevía a hablar. Había desaparecido la grasa, pues el mohoso suelo era poroso y delante de la chimenea no quedaba vestigio de la gigantesca forma de salitre doblada por sí misma. Vi la cama, las sillas, los instrumentos, mi sombrero abandonado y el de paja amarillenta de mi tío. Me dominaba la incertidumbre y apenas podía recordar lo que era un sueño y lo que era realidad. Luego, poco a poco, fue recobrando el sentido y supe que había presenciado cosas más espantosas de las que había soñado. Me senté y procuré conjeturar en la medida en que la razón me lo permitió, qué había acontecido y cómo podría acabar con el horror si en realidad había existido. No parecía ser algo material, ni etéreo, ni ninguna otra cosa concebible por una mente mortal que podía ser, pues, sino alguna emanación exótica, algún vapor vampiresco como el que la gente rústica de Exeter dice que flota sobre algunos cementerios. Pensé que aquella era la clave y volví a mirar al suelo, en donde hongos y salitre habían tomado extrañas formas. Al cabo de 10 minutos ya había resuelto. Cogiendo mi sombrero, me marché a casa, me bañé, comí y encargué por teléfono un pico, una pala, una máscara antigás y 6 garrafones de ácido sulfúrico, todo lo cual deberían de entregarme la mañana siguiente en la puerta del sótano de la casa maldita de Benefit Street. Después intenté dormir, pero al no lograrlo pasé las horas leyendo y componiendo versos anodinos para serenarme. A las 11 de la mañana, al día siguiente comencé a cavar, hacía un tiempo soleado, y lo celebré. Seguía solo, ya que por mucho temor que me inspirara el horror desconocido, temía más a la idea de contarle a alguien lo sucedido. Posteriormente le revelé todo a Harris por pura necesidad, y porque él había oído ya algunas antiguas leyendas que podían predisponerle a la credulidad. Al revolver la negra tierra delante de la chimenea, la pala hizo fluir de los blancos hongos un viscoso zumo amarillo, y temblé por lo que podría descubrir. Algunos secretos del interior de la tierra no son buenos para la especie humana, y aquel me pareció uno de ellos. Me temblaban las manos perceptiblemente, pero no por eso dejé de cavar, y al cabo de un rato lo hacía dentro de la gran fosa que había abierto. A medida que el agujero se hacía más hondo, tenía ya alrededor de 6 pies cuadrados. El nauseabundo olor aumentaba, y no dudé más de mi inminente contacto con la cosa infernal, cuyas emanaciones habían embrujado la casa durante más de un siglo y medio. Me pregunté qué aspecto tendría, cuáles serían su forma y sustancia, qué tamaño habría cobrado el cabo de tantos años de alimentarse chupando vidas ajenas. Finalmente salí del agujero y esparcí la tierra amontonada, y luego coloqué los garrafones de ácido alrededor de 2 de los bordes, de manera que cuando fuera necesario pudiera vaciarlos todos rápidamente de la fosa. Después de eso eché tierra sobre los otros 2 lados, cavando más lentamente y colocándome la máscara antiguas. Cuando el olor aumentó, me encontraba casi acobardado por la proximidad de un algo sin nombre que tal vez encontrara en el fondo de la fosa. De repente la pala chocó contra algo más blando que la tierra. Me estremecí y me dispuse a salir del agujero en el cual estaba ahora hundido hasta el cuello, pero recuperé el valor y continué sacando tierra a la luz de la linterna eléctrica que había llevado conmigo. La superficie que descubrí era semitranslúcida y vidriosa, una especie de
de gelatina congelada y semi-putrefacta. Seguí quitando tierra y vi que tenía forma. Había una grieta sobre la cual se doblaba parte de aquellas sustancias. Lo que quedó a la vista era aproximadamente cilíndrico, algo semejante a un gigantesco tubo de chimenea doblado, cuya parte más gruesa mediría 2 pies de diámetro. Excavé un poco más y luego salí bruscamente del agujero para apartarme de tan repugnante descubrimiento. Destapé frenéticamente los pesados garrafones y vertí el corrosivo contenido uno y otro en aquella fosa sepulcral, y sobre aquella increíble anormalidad cuyo gigantesco codo había visto, el segador torbellino de vapores amarillo verdoso que encumbró tempestuosamente la fosa cuando cayó el torrente del ácido, nunca se borrará de mi memoria. La gente de toda aquella colina habla del día amarillo en que unos vapores virulentos y horribles se elevaron desde el montón de residuos vertidos por una fábrica en el río Providence, pero yo sé lo que muy equivocados que están en cuanto al origen. También hablan del aterrador rugido que brotó al mismo tiempo de alguna cañería subterránea, de gas o de agua, y de nuevo podría corregirles si me atreviera. Fue algo sorprendente y no comprendo cómo estoy vivo después de haber pasado por aquella experiencia. Tras vaciar el cuarto garrafón que tuve que emplear cuando las emanaciones habían empezado a filtrarse por la máscara, me desmayé, pero cuando me recuperé vi que ya no salían más vapores de la fosa. Vacié los otros dos sin ningún efecto concreto y al cabo de un rato me pareció que ya no había peligro en volver a rellenar la fosa. Cuando terminé mi tarea empezaba a anochecer, pero el miedo había desaparecido del lugar. La humedad era menos fétida y los extraños hongos se me habían marchitado, convirtiéndose en un polvo grisáceo que se esparcía como ceniza por el suelo. Uno de los terrores más ocultos de la tierra había desaparecido para siempre, y ese infierno al fin había ido a parar en el alma diabólica de un ser maldito. Cuando apisoné la última paleta de tierra mohosa, derramé las primeras lágrimas de las muchas que he vertido en sincero homenaje a la memoria de mi querido tío. A la primavera siguiente ya no brotó una hierba pálida ni creció cizaña de desconocida especie en el jardín escalonado de la casa maldita, y poco después Carrington Harris alquiló su propiedad. Todavía tiene un aspecto fantasmal, pero su singularidad me subyuga y sentiré algo combinado con una pena extraña cuando la derriben para convertirla en un vulgar edificio de apartamentos o en una descluida tienda. Los estériles árboles del jardín han comenzado a dar unas manzanitas dulces, y el año pasado anidaron los pajaritos en sus nudosas ramas. El Debí una noche de insomnio cuando paseaba desesperadamente tratando de salvar mi alma y mis visiones. Mi traslado a Nueva York había sido una equivocación, porque al buscar el prodigio y la inspiración en los laberintos hormigueantes de las calles antiguas que serpentean interminablemente desde olvidados patios y plazas y muelles hasta patios y plazas, muelles olvidados también, y en las torres cíclopeas y pináculos que se yerguen negros y babilónicos bajo lunas menguantes, no había encontrado sino una impresión de espanto y de opresión que amenazaba con dominarme, paralizarme y destruirme. El desencanto había sido gradual. Al llegar por primera vez a la ciudad, la vi en el crepúsculo desde un puente majestuosa por encima de las aguas, sus increíbles cúspides y pirámides alzándose delicadamente como flores entre estanques de bruma violeta para jugar con las nubes encendidas y los luceros de la tarde. Luego se encendió ventana tras ventana por encima de las trémulas corrientes, donde había linternas que balanceaban y se deslizaban, y unos cuernos profundos emitían gemidos espectrales, y ella misma se convirtió en un estrellado firmamento de sueños, saturada de magia, música e identificándose con las maravillas de Carcassonne y Samarcanda y el Dorado, y con todas las ciudades gloriosas y místicas. Poco después me llevaron por esos rincones antiguos, tan caros a mi fantasma, angosos, tortuosos, callejones y pasadizos, donde pestañeaban las fachadas de rojo ladrillo georgiano, con sus buhardillas de cristales pequeños sobre portales con columnas que en otros tiempos vieron doradas sillas de mano y decoradas carrozas. Y al descubrir en mi primer entusiasmo todas estas cosas largo tiempo anheladas, creía haber alcanzado ciertamente los tesoros que con el tiempo harían de mí un poeta, pero no iba a llegar a mí el éxito y la felicidad. La chillona luz del día reveló tan solo mugre, nociva elefantiasis de piedra que se elevaba y se extendía allí donde la luna había puesto en
encanto y magia antigua, y las multitudes de gente que hervían por las calles enriadas estaban formadas por extranjeros rechonchos y atesorados de rostros duros y ojos estrechos, extranjeros astutos, sin sueños ni afinidades como el paisaje de su entorno, y que jamás tendrían cosa alguna que ver con un hombre de ojos azules del antiguo pueblo que lleva las verdes callejuelas y los limpios blancos campanarios de las villas de Nueva Inglaterra en el corazón. Así que en vez de así que en vez de la inspección poética que había anhelado, me llegó solo una negrura estremecedora y una soledad inexpresable, y comprendí al fin la espantosa verdad que nadie se había osado jamás a expresar, el deshonroso secreto de los secretos, que esta ciudad hecha de piedra y de estridencias no es una perpetuación sensible del viejo Nueva York, como Londres lo es del viejo Londres, y París y París y París del viejo París, sino que está totalmente muerta, con el cuerpo imperfectamente embalsamado. Estaba con vida. Tan pronto como hice este descubrimiento, dejé de dormir tranquilo. Sin embargo, recobré cierta resignación, serenidad, cuando poco a poco fui alcanzando la costumbre de no pisar la calle durante el día y de salir solo de noche, cuando la oscuridad invoca lo poco del pasado que aún subsiste de manera espectral, y los viejos portales blancos recuerdan las figuras fornidas que en otro tiempo los atravesaron. Con esta especie de consuelo escribí algunos poemas y hasta reprimí mis deseos de regresar con los míos, para no dar la impresión de que volvía arrastrándome en innoble fracaso. Entonces, durante uno de esos paseos noctámbulos, conocí al hombre. Fue en un patio tenebroso y oculto del barrio de Greenwich, donde me había situado en mi ignorancia, ya que había oído decir que aquel sitio era el hogar natural de los poetas y los artistas. Efectivamente, me encantaron los arcaíces, callejuelas y las inesperadas plazoletas y patios. Y cuando descubrí que los poetas y los artistas eran unos pretenciosos vociferantes, cuya originalidad es todo oropel y cuyas vidas son la negación de toda la pura belleza que es la poesía y el arte, continué viviendo allí por amor a esas cosas venerables. Las imaginaba como fueron al principio, cuando Greenwich era un pueblecito tranquilo, aún no absorbido por la ciudad, y en las horas previas al amanecer, cuando todos los trasnochadores se habían escabullido, solía vagar a solas por los rincones misteriosos y meditar sobre los curiosos arcanos que las generaciones debieron de depositar allí. Esto me mantenía viva el alma, y me preocupaban algunos de esos sueños y visiones por las que clamaba el poeta que había en lo más profundo de mí. El hombre me abordó hacia las 2, una nublada madrugada de agosto, cuando vagaba yo por una serie de patios independientes, ahora accesibles solo por unos pasajes oscuros que cruzaban los edificios que se interponían, aunque en otro tiempo formaron parte de una red continua de callejas pintorescas. Había oído hablar de esos patios, de esos, de esos de esos patios vagamente, y comprendí que hoy no debía de figurar ya en ningún plano, pero el hecho de que hubiera sido olvidado solo los hacía más atractivos para mí, de forma que los buscaba con redoblado interés, y ahora que los había encontrado mi hacienda aumentó aún más, pues su disposición revelaba de alguna manera que tal vez eran estos solo unos pocos de un conjunto más vastos, sus duplicados encajonados entre altas y lisas paredes y despiertas viviendas traseras, u ocultos sin luces de algún arco, respetados por los bordas de lenguas extranjeras y protegidos por furtivos y reservados artistas cuyas actividades no invitan a la publicidad y a la del día. Me habló sin que yo le hubiera dado pie a ello. Él, al observar mi actitud y el interés con que miraba puertas con aldabas situadas en lo alto de las escaleras, barandilla de hierro, iluminándome entonces la cara, el pálido resplandor que salía por los dientes ornamentales, la suya quedaba en la sombra, y llevaba un sombrero de la ancha, que en cierta manera armonizaba perfectamente con la anticuada capa que lucía, pero me sentí vagamente inquieto aún antes de que dijera nada. Su figura era muy delgada y de una delgadez casi cadavérica, y su voz resultó ser excepcionalmente suave y cavernosa, aunque no especialmente honda. Dijo que me ha estado observando durante algunos de mis vagabundeos y había advertido que amaba como él los vestigios de tiempos pasados. No me gustaría que me guiara alguien muy experto en estas exploraciones y con un informe
información sobre tales lugares mucho mayor de la que un recién llegado podía conseguir. Mientras hablaba, vi fugazmente su rostro a la luz amarillenta de una ventana solitaria que brillaba en una buhardilla. Era un semblante noble, incluso hermoso, anciano, y revelaba los signos distintivos de un linaje y refinamiento poco común en esa época y lugar. Sin embargo, tenía cierta calidad que me producía preocupación casi en la misma medida en que me agradaba su semblante. Quizás era demasiado pálido, desentonado excesivamente mente con la ciudad, pero para que yo me sintiera cómodo o a gusto. No obstante, le seguí, pues en aquellos días monótonos mi búsqueda de antiguas bellezas y misterios era lo único que mantenía viva mi alma. Ya me pareció un raro favor del destino encontrarme con alguien cuyas excursiones parecían haber llegado mucho más allá que las mías. Hubo algo en la noche que forzó al hombre de la capa a guardar silencio y durante una hora larga me siguió sin conversaciones mínimas. Había tan solo brevísimos comentarios sobre hombres antiguos y fechas y cambios, e invitándome a caminar con un gesto amplio al introducirnos por estrechas aberturas. Cruzamos de puntillas algunas travesías, saltamos alguna tapia de ladrillo hasta que nos internamos a gatas por un pasadizo de piedra abajo y abovedado, cuya inmensa longitud y tortuosas revueltas suprimieron al final de las referencias de situación geográfica que hasta ahora había intentado yo conservar. Las cosas que vimos eran muy viejas y maravillosas, o al menos lo parecían, iluminadas por los escasos rayos de luz que nos las hacían visibles. Jamás olvidaré las vacilantes columnas góticas, las pilastras estriadas y postes de verja hechos de hierro fundido y rematados con urnas, las ventanas de amplios dinteles y decorativos montantes en abanico, más originales y extraños cada vez a medida que nos internábamos en este interminable laberinto de desconocida antigüedad. No nos cruzamos con nadie, y a medida que pasaba el tiempo se fueron haciendo más escasas las ventanas iluminadas. Los faroles de las calles que distinguimos al principio eran de aceite y tenían la antigua forma de rombo. Después observé que algunos eran de vela. Por último, después de atravesar a oscuras un patio espantoso, por donde mi guía tuvo que conducirme con su mano enguantada a través de las más absoluta negrura hasta una estrecha puerta de madera abierta en un alto muro. Llegamos a un callejón alumbrado solo por faroles espaciados, cada 7 casas, faroles de lata increíblemente coloniales, con la puerta superior cónica y agujeros a los lados. El callejón subía a una cuesta empinada, más empinada de lo que yo habría supuesto en esta parte de Nueva York, y al final estaba bloqueado por el muro tapizado de hiedra de una propiedad particular, detrás de cual puede distinguir una pálida cúpula y las copas de unos árboles que se columpiaban contra la ligera claridad del cielo. En este muro había una puerta baja, arqueada, de negro roble y tachonada de clavos, que el hombre procedió a abrir con una pesada llave, invitándome a pasar. Abrí la marcha en medio de la más completa oscuridad, lo que parecía ser un sendero de grava, y finalmente subimos con una escalera de piedra hasta la puerta de la casa, que también abrió para mí. Entramos y al hacerlo sentí que iba a desmayarme a causa del penetrante olor a aire estancado que nos recibe y que debía de ser fruto de nocivos siglos de descomposición. Mi anfitrión pareció no percibirlo y yo no dije nada por cortesía. Subimos por una escalera que describió una curva, cruzamos un salón y pasamos una habitación cuya puerta oí que cerraba con llave detrás de nosotros. Luego le vi correr las cortinas de 3 ventanas, cuyos cristales pequeños apenas eran perceptibles sobre el cielo que comenzaba a clarear. A continuación se dirigió a la chimenea, golpeó el pedernal con un eslabón, encendió 2 velas de un candelabro de 12 brazos y me hizo ademán que hablar abajo. A este débil resplandor descubrí que estábamos en una amplia biblioteca, bien enmueblada y revestida de manera que databa del primer cuarto del siglo XV3, con espléndidos frontones en la entrada, una encantadora cornisa dórica y una chimenea con magníficos relieves rematando con volutas y urnas sobre las estanterías. A lo largo de las paredes había intervalos retratos de familia de buena fortuna, todos deslumbrados y sumidos en enigmática oscuridad y con un inequívoco parecido
con el hombre que ahora me mostraba una butaca junto a una graciosa mesa Chippendale. Antes de sentarse al otro lado frente a mí, mi anfitrión se detuvo un momento como con embarazo. Luego, quitándose lentamente los guantes y el sombrero y la capa, se mostró teatralmente con un traje claramente del periodo georgiano, desde la coleta y la chorrea del cuello a los calzones, calzas de seda y zapatillas con hebilla en que yo no había reparado antes. Luego, sentándose parsimoniosamente en una silla con respaldo en forma de lira, empezó a mirarme con detenimiento. Sin el sombrero adquirió un aspecto de extrema vejez, hasta entonces apenas visible, y me pregunto si no sería esta huella inadvertida de singular longevidad una de las causas de mi preocupación. Cuando habló al fin, aprecié que su voz suave, profunda, cuidadosamente amortiguada, temblaba con cierta frecuencia. A veces me acostaba seguirle mientras la escuchaba con una sensación de asombro y con una inconfesada alarma que me aumentaba a cada instante. ¿Está usted, señor?, empezó a decir mi anfitrión, ante un hombre de costumbres muy excéntricas que no necesita disculpar su indumentaria ante una persona de su ingenio e inclinaciones. Pensando en tiempos mejores, no he tenido el menor escrúpulo en estudiar sus costumbres y en adoptar su atuendo y sus modales, capricho que no ofende a nadie si se practica sin ostentación. He tenido la buena fortuna de conservar el solar rural de mis antepasados, aunque ha quedado encerrado en dos ciudades, primero por Greenwich, que llegó hasta aquí después de 1800, y luego por Nueva York, que se le anexionó hacia 1830. Tenía muchos motivos para conservar este lugar estrechamente unido a mi familia, y en ningún momento me he descarriado de tales obligaciones. El propietario que tomó posesión de él en el 1768 estudió ciertas artes e hizo ciertos descubrimientos, todos ellos relacionados con influjos que residían en este trozo concreto de terreno y eran dignos de la más estrecha custodia. Ahora deseo mostrarle algunos efectos singulares de estas artes y descubrimientos bajo el más estricto secreto, pero que puedo fiarme lo bastante de mi apreciación de los hombres como para saber que cuento con su interés y de su discreción. Silencio un momento, y yo no pude hacer otra cosa que responder con un movimiento de cabeza. He dicho que me sentía sobresaltado, sin embargo, para mí no había nada más devastador que el mundo material y diurno de Nueva York, y tanto si este hombre era un excéntrico inofensivo o un experto en artes peligrosas. No tenía otra elección que seguirle y satisfacer mis ansias de asombro, fuera lo que fuese lo que él tuviera que ofrecer, así que presté atención. Mi antepasado prosiguió en voz baja. Le parecía que había ciertas cualidades excepcionales en la voluntad del ser humano, cualidades de un poder sorprendente, no solo sobre los actos del propio yo y de los demás, sino sobre toda la clase de fuerza y sustancia de la naturaleza, y sobre muchos elementos y dimensiones considerados más universales que la propia naturaleza. Puedo decir que se burlaba de la santidad de cosas tan grandes como el espacio y el tiempo, y que dio extraños usos a los ritos de determinados pieles rojas mestizos que en el pasado solían acampar en esta colina. Estos indios se indignaron mucho cuando se construyó el edificio, y se volvieron insoportablemente tercos en su afán de visitar sus jardines durante el plenilunio. Durante años entraron ocultamente saltando la tapia cada mes, cuando se podían, para ejecutar determinadas ceremonias secretas. Luego, en el 68, el nuevo propietario les sorprendió infraganti y se quedó inmovilizado ante lo que vio. A partir de entonces negoció con ellos, permitiéndoles el libre acceso a sus terrenos a cambio de que le revelasen el sentido profundo de sus actos, y se dio cuenta entonces de que parte de esta costumbre la habían heredado de sus antepasados pieles rojas, y parte de un viejo holandés en los tiempos de los estados generales. Y maldita sea, me temo que el propietario debió de suministrarles un ron monstruosamente malo, intencionadamente o no, y una semana después de conocer el secreto era el único hombre vivo que lo conocía. Usted, señor, es el primer extraño que sabe de la existencia del tal secreto, y que me parta un rayo si me hubiese atrevido yo a hablar de él.
de esos poderes, de haberle visto tan desesperadamente interesado por las cosas del pasado. Me estremecí al notar al hombre cada vez más locuaz y al ver que su forma de hablar era bastante anticuada, prosiguió: pero sepa, señor, que lo que el propietario logró aprender de aquellos salvajes mestizos representaba solo una pequeña parte de lo que después llegó a saber. No en vano había estudiado en Oxford y había tratado con un antiguo químico y astrólogo de París. En resumidas cuentas, se dio cuenta de que el mundo no era sino el mundo de nuestros intelectos y estaba fuera del alcance del vulgar, pero los labios podían exhalarlo o inhalarlo como una bocanada de antiguo tabaco de Virginia. Aquellos que queremos podemos hacerlo surgir a nuestro alrededor, y lo que no podemos hacerlo desaparecer. No procura que cuanto digan sea cierto en todos los sentidos, sin embargo es lo bastante cierto como para proporcionar un precioso espectáculo de cuanto en cuanto. Presumo que le encantaría tener de determinadas épocas una visión más clara de la que puede proporcionarle su imaginación, así que le ruego que descarte cualquier temor ante lo que me propongo mostrarle. Venga a la ventana y no hable.